Estás escuchando El Litoral Podcast. Los hechos más relevantes, contado por los periodistas más reconocidos de la región. Doctor, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tomarse un ratito para hablar con nosotros. La verdad que el tema que me planteaban ayer, de esta experiencia que está desarrollando usted, me parece que es un temazo, diciéndolo en términos burdos, porque es justamente una preocupación que surgió y fue creciendo en el país y en toda América Latina. Cuénteme usted cómo está trabajando, cómo venía trabajando en la terapia y cuál es la propuesta o el desarrollo que está teniendo ahora a raíz de la pandemia. Bien, yo tengo 29 años de sanatorio y soy jefe de terapia intensiva hace 20 años. Tengo mucha experiencia en la evolución del tecnicismo y la atención en terapia y también la venida del humanismo en los últimos años. Cosa que nosotros, por ser un sanatorio de monjas, practicamos enormemente desde hace mucho tiempo. Este protocolo viene a raíz de lo que vimos todo en el mundo, las imágenes de los pacientes sin poder despedirse de sus familiares, aislados, interactuando con personas enmascaradas que nunca se hubieran imaginado. Una cosa realmente dura. Las hermanas sensibles convocaron y se armó un equipo multidisciplinario que pudo elaborar un protocolo como para poder despedirse de los pacientes en terapia intensiva y poder acompañar al paciente COVID que lo necesita en las habitaciones de piso. Justamente una de las cuestiones que surgía, digamos, entre familiares de personas con COVID es que el ingreso a la terapia era ya como una despedida, porque no sabían si iba a salir de allí y precisamente porque no lo iban a ver más. Es tremendo eso, ¿no? El paciente COVID es el paciente más en soledad, él y la familia que he visto en mi vida. Llegan a la guardia del sanatorio, donde son separados del familiar que lo acompaña por razones sanitarias obvias, ¿no? Sí. Y de ahí pasa a una habitación donde es aislado y se lo ve lo menos posible para no contaminarse, y posteriormente los que no evolucionan bien pasan a terapia y los que se van en ese interín sin poder interactuar, porque ahí no es fácil tener una tablet, no es fácil hablar por teléfono, etcétera. Y a raíz de ese paciente solo es que se hicieron los protocolos y están funcionando realmente bien. Y la difusión que están teniendo es enorme y nos gratifica mucho, porque estamos seguros que se puede y que lo van a hacer en muchísimos lugares, y eso va a aliviar muchísimo el no poder despedirse de su familia. Doctor, ¿cómo se podría sintetizar la aplicación de ese protocolo? Bien, hay dos situaciones diferentes. Una es el acompañamiento excepcional de un paciente en piso. ¿Cuáles son estos pacientes excepcionales que necesitan acompañamiento? Por ejemplo, un niño, una embarazada que está por tener su bebé, un paciente añoso con pérdida de sus capacidades, que no pueda caminar, que no pueda ver, que no pueda autovalerse para comer. Muy difícil que pueda estar en una habitación siendo paciente infectado, debido a que los protocolos para examinarlo son muy rigurosos. Hay que entrar cada vez, las enfermeras están sobrecargadas de trabajo, darle de comer durante media hora a este paciente es difícil, no es imposible. Entonces propugnamos y favorecemos que un familiar que haya tenido COVID o que no lo haya tenido, se interne con él. Claro. Se interne en la misma habitación y comparta las 24 horas ayudando a que su ser querido esté acompañado por una voz familiar, lo que evita que se confunda, que entre en delirio, que entre en esa soledad terrible de no poder hablar con nadie. Aquí tiene una voz familiar, querido, una mano, y nosotros instruimos rigurosamente a este paciente sobre el uso de las protecciones para evitar el contagio.
una vez que el paciente evoluciona bien y se externa, este paciente, por haber sido contacto estrecho, va a cuarentena a su casa. Eso lo hemos implementado en muchas oportunidades, con éxito, sin contagios, basándonos en la comunicación y la instrucción precisa de el familiar acompañante. Los agradecimientos por poder haber hecho eso son enormes, no solo por toda la familia, por el paciente y el equipo médico, aliviado de tener un aliado adentro que nos intercomunica y que nos facilita todo. Y el otro escenario es el de terapia, que es distinto. El escenario de terapia es quizá la despedida del paciente, que puede evolucionar mal. En la comunicación diaria que tenemos, tanto del equipo de psicólogos como los médicos para dar el parte con los familiares, se les propone o se les da la oportunidad de esta visita excepcional del paciente, y que puede ser de despedida también. Los familiares, pero no tengan COVID, obviamente que la aceptan, pero inmediatamente, sin pensarlo. No tienen miedo a contagiarse ni nada. Tener un ser querido que está en una condición tan particular hace que todos los familiares quieran visitarlo. Obviamente elegimos el familiar representativo, que no sea mayor de cierta edad, que no tenga comorbilidades, que tenga estabilidad emocional como para realizar esta visita, etcétera, etcétera. Paso siguiente, lo instruimos sobre cómo va a ser la visita, qué es lo que él va a ver, cómo va a estar, en qué condición va a encontrar a su ser querido, qué es lo que puede y no puede hacer en esa visita. Lo puede acariciar, le puede hablar suavemente, le puede comentar, pueden recordar juntos cosas que hayan vivido, porque los pacientes muchas veces están sedados y no están despiertos, otras veces están semiconscientes y otras veces están conscientes. Obviamente se saca mucho más beneficio del que está despierto, puede comunicar, puede despedir, puede dar instrucciones de fin de vida. Paso siguiente, los instruimos muy estrictamente de cómo se pone y se saca el equipo de protección personal, que es el mismo que utilizamos nosotros, y propugnamos esto porque nosotros entramos 20 veces a ver un paciente por día con el equipo y no nos contagiamos. ¿Por qué se va a contagiar un familiar visitándolo solamente 15 minutos por única vez? Claro. Entonces, haciendo bien ese protocolo, hemos tenido más de 15 visitas de familiares hasta este momento, sin ningún tipo de complicaciones y con un agradecimiento enorme de todo por poder haberlo hecho. ¿Este protocolo está siendo utilizado también en otros centros de salud? Hasta que lo empezamos a usar y vino la difusión periodística, que es reciente, creo que no había antecedentes al respecto, aunque supongo que quizás puede haber hechos similares por razones obvias, pero en el mundo no había tampoco. No, exactamente, exacto. Teníamos comunicación con España, de un hospital que lo había hecho y nos dio algunas pautas. Sabíamos que en San Pablo, en el hospital famoso de San Pablo, se estaba haciendo también, y todo había nacido con el derecho a despedirse de un chico que murió en soledad en COVID en el Reino Unido, y el ministro de Salud Pública lanzó el desafío de que ningún chico más iba a morir solo, obviamente, y se hizo. Por eso, pero digamos, otros centros de salud tomaron la experiencia de Mater Dei también, o sea, a partir de la difusión que tuvo el protocolo que están utilizando ustedes. El protocolo se está difundiendo recientemente, no tengo confirmación de que ya lo hayan implementado. Está bien. Pero con ese elemento, inclusive la legislatura de la ciudad de Buenos Aires está organizando una ley para
que esto pueda hacerse en forma sistemática, general, y tomó el protocolo del Mater como una de las bases. Y eso debe estar avanzado, porque el sentido común y esta experiencia creo que la hacen imperiosa, mandatoria, que se difunda. ¿Cuántos pacientes con COVID ha recibido ya la clínica hasta ahora, doctor? La clínica tiene alrededor de 1.400 casos sospechosos, de los cuales alrededor de 500 han sido positivos y alrededor de 28, 30 han llegado a terapia y alrededor de 10 han fallecido en piso y en terapia, y en este momento habrá unos 50 internados en piso y unos 6 en terapia intensiva. En sus 20 años, usted me dice que tiene 20 años como jefe de terapia. 20 años como jefe de terapia y 39 de sanatorio trabajando en terapia intensiva. Por eso, pero yo le pregunto, esta situación que está viviendo ahora, ¿cómo lo interpela, cómo lo toma esta pandemia, esta situación tan extraña, tan nueva? Y en esta situación tan extraña, tan nueva, todos fuimos sorprendidos y nos entrenamos como nunca había entrenarse un equipo en tiempo récord desde que se declaró la pandemia y empezaron a tomarse las medidas para preparar al sanatorio. Tuvimos realmente 2 o 3 meses de desilusión, entre comillas, porque los pacientes eran contados con el dedo de una mano, los pacientes de terapia eran una rareza, etcétera. Hasta que hace un mes y medio empezó lo que todos estábamos esperando y no venía. Y bueno, lo que fue una cierta tranquilidad y pensar que quizás éramos tocados por la varita mágica, no lo es, y ahora estamos con en los límites del esfuerzo, con muchísimo trabajo, pero bueno, en pie y todavía con reservas como para poder terminar esto lo mejor posible. Y todo ese periodo de preparación seguramente lo están capitalizando ahora. Totalmente, hemos aprendido muchísimo, y bueno, sobre la marcha también aportando todo con el aprendizaje día a día. Tenemos un equipo muy sólido, muy bien organizado en terapia, tenemos muy buena enfermería, que es uno de los fuertes eternos del sanatorio, y tenemos a las hermanas, que no es poco, porque le imponen ese orden y seriedad que distingue al sanatorio. Doctor, ¿le puedo...? Sí, lo interrumpí. No, nuestra terapia tiene una trayectoria de humanismo. Nosotros hace muchísimo tiempo, cuando las terapias eran puro tecnicismo y eran cerradas, la visita es de 10 a 10:30 y los informes son a la tal hora y la visita vespertina de 19, nunca estuvimos de acuerdo con eso y abrimos precozmente la terapia, no por idea nuestra, sino también imitando algunas corrientes que comenzaban hace unos 15, 20 años. Es así que nuestra terapia es abierta. Todo paciente que se interna en terapia tiene un familiar, si quiere, permanentemente las 24 horas a su lado. Eso nos ha facilitado mucho, nos ha facilitado que los pacientes no se confundan, no tengan delirio, que estén confiados, más tranquilos. Y eso, cuando llegó la pandemia, nos empezamos a entrenar muchísimo en el uso de protección, qué remedios servían, cómo se respiraba un paciente, y al principio no reparamos tanto en la parte espiritual y la parte humana, más que espiritual. Y bueno, rápidamente las hermanas se pararon en ello y fueron las que convocaron y se hizo un equipo multidisciplinario, con psicólogos, psiquiatras, médicos, neumonólogos, infectólogos, enfermeros, y fue el que elaboró este protocolo, y no solo para protección y ayuda de los familiares, sino también para el personal nuestro, para apoyo de los médicos, apoyo de todo el equipo tratante.
Qué importante que es lo que está contando, realmente, porque todos quienes tuvimos algún pariente alguna vez o alguna persona querida internado en terapia sabemos lo que es la frialdad, esa distancia con la persona. Así que bueno, me imagino que debe haber muchísimos agradecimientos. ¿Sabe qué, doctor? Yo le quería robar 2 minutitos más para que usted me hable un poco de usted, de dónde es, dónde se formó. Qué lindo eso. Yo soy santafesino. Uh-huh. Mi abuelo era médico, y si bien no lo conocí porque falleció 2 años antes que yo naciera, he recibido de él todas las elogios de toda la gente que he conocido como un médico íntegro que me marcó enormemente en mi vocación. Yo viví mi infancia en la casa del abuelo paterno de Bernardo de Diego, que nunca se desarmó su consultorio. Toda mi niñez, en vez de jugar a los soldaditos y a los autitos, yo jugué al médico. Pero en la sala de rayos que tenía, me ponía los equipos protectores de rayos, me hacía que sacaba radiografía, en los gabinetes, en la camilla y todo. Pero es así que yo desde muy chiquitito no tenía ninguna duda, pero ninguna, de mi vocación de médico. Y es así que fui a los jesuitas. Tuve una hermosísima infancia en Santa Fe, de los mejores recuerdos. Fui a los jesuitas, tuve al Papa Bergoglio como maestrillo. Y sí. Usted pertenece a ese grupo. Vio que a la manzana jesuítica de Santa Fe la están tratando de incluir ahora en el circuito jesuita del país, junto con la manzana jesuítica de Córdoba. Hay todo un proyecto acá para... Qué extraordinario. Sí. Está ahí el tema, sale en estos días, así que bueno, le paso el dato. Uy, qué bueno. Y bueno, a los 16 años me vine a estudiar a Buenos Aires siguiendo los pasos de mi abuelo, que había estudiado en Buenos Aires. Y bueno, desde ahí me atrapó Buenos Aires, no por ser mejor que Santa Fe, que no lo es, sino por el tecnicismo y el cientificismo, que eran realmente superiores, y mi avidez juvenil por la ciencia me hizo que hiciera la residencia en el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, un lugar de excelencia en Buenos Aires, y después, tempranamente, fui a trabajar al Sanatorio Mater Dei en terapia intensiva en el año 1981, y desde ahí escalé a subjefe de terapia, a jefe de terapia, y es donde actualmente trabajo fundamentalmente. ¿Y su abuelo qué especialidad tenía? ¿Qué especialidad médica tenía? Mi abuelo era clínico. Y mi vocación es clínica. De hecho, yo soy terapista por añadidura, pero soy clínico por vocación, y mi práctica médica diaria es la clínica médica. Yo atiendo mi consultorio muchas horas por día, y el resto del día lo reparto en terapia intensiva del Sanatorio Mater Dei. Qué interesante, qué linda historia. Qué linda historia y qué lindo lo que están trabajando, porque como le digo, es un tema que venimos siguiendo de cerca. Hace poquito el equipo de antropología forense también dio algunas recomendaciones sobre este tema de cómo no solo el manejo de la persona con COVID, sino el vínculo también con aquel familiar que tiene COVID. Así que bueno, me parece que están trabajando en una línea que es muy, muy interesante, sobre todo en este momento en que me parece que estamos atravesando el pico, ¿no? Sí, hemos tenido los testimonios. Yo soy el que los acompaño a los familiares de pacientes a entrar a ver su ser querido. El testimonio posterior a esa visita, las vivencias, las sensaciones. Por ejemplo, una muy característica es que los pacientes están sedados y con un grado de sedación que podría decirse que es un coma farmacológico, en el que la interacción con el familiar es muy difícil. No obstante, todos los familiares que han visitado y le han hablado y le han contado cómo está la familia y todo, no tienen ninguna duda de que su familiar enfermo ha recibido las palabras de él y las ha entendido, pero ninguna duda. Eso es una cosa muy linda esa. Sí, reconforta justamente al familiar que va de visita, lo reconforta también. Doctor, bueno, le agradezco muchísimo, pero muchísimo su tiempo. La verdad que es una nota muy cálida, muy necesaria.
Supongo que a partir de su experiencia debe tener alguna recomendación para hacer a la población en este preciso momento de la pandemia, seguir cuidándose. El seguir cuidándose debe seguir con la distancia social y todo lo que nosotros sabemos. Pero sepan que los que no pueden verlo todavía, a su familiar COVID que está siendo tratado por equipos que se entrenaron mucho, que tienen mucho corazón y que están haciendo todo el esfuerzo razonable y posible, adecuado al lugar donde se puedan atender para que salir adelante y que esta pandemia pronto con vacuna sea un recuerdo como tantos. Doctor, muchísimas gracias. Esto fue una producción exclusiva del Litoral Podcast. Escucha toda la producción del Litoral Podcast en ellitoral.com.